Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red, en vivo, en los estudios de Almavisión, presentamos su programa, Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos alrededor del mundo. Hoy es el día más feliz de su vida. Este es el día que Dios ha hecho. Es el día más feliz de mi vida y debe ser el día más feliz de todos los humanos en el planeta Tierra. Un día a la vez nos enseñó Jesús a vivir. Y este día que Dios nos da la bendición de estar vivo, debemos de estar contentos, agradecidos y muy entusiastas acerca de lo que Dios va a hacer. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, amados hermanos, un tema que le hemos titulado Pruebas. ¿Serán de bendición o serán de maldición? ¿Qué cree usted acerca de las pruebas que está pasando hoy el cristiano alrededor del mundo? Hay una persecución continua contra los cristianos y vienen pruebas de todas clases. Y esto es lo que vamos a desarrollar en este tema, basado en el texto bíblico de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 2 al 8. Y dice así la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí está lo que vamos a estar desarrollando hoy, las pruebas. ¿Por qué es que vienen pruebas? ¿Y serán de bendición o de maldición? Hay algunos que creen que cuando son probados, que algo malo le ha venido, pero a la luz de la escritura esta que leímos, no es así. Al contrario, las pruebas producen algo que todos necesitamos, y es paciencia. ¿Ve? La gente cree que en estas elecciones perdió el bueno y ganó el malo, pero no. Nadie ha perdido todavía, ni nadie ha ganado todavía. La decisión la da Dios, y Dios va a dar una decisión que usted se va a quedar impactado. Para este lindo tema hemos invitado a 3 personas ya conocidas aquí en Consejería Pastoral, como lo es el doctor Aquiles Acosta. Bienvenido, pastor y doctor. Siervo de Dios, muchas gracias por la invitación. Le doy a Dios y a usted. Amén. Gracias, mi hermano Aquiles, por tu disponibilidad. Este tema creo que va a causar algo precioso en muchas personas. Amén. Así una será. Esperanza sin precedente. Así va a ser. Gloria a Dios. También con nosotros está el pastor
del Centro Internacional de Oración de La Puente, Pastor César Hernández Cruz. Bienvenido, varón de Dios. Gracias, doctor Juan Bruno Camaño. La verdad que es una bendición poder compartir esas buenas nuevas que Jesús habló y yo sé que este programa va a ser de mucha bendición para todos. Amén, mi hermano César, gracias. Y también está con nosotros, ahora podemos decir, la pastora del Centro Internacional de Oración de Bell, Marisol Pernas. Bienvenida. Amén, Pastor Bruno. Gracias por su invitación y gracias al Señor por permitirnos estar aquí reunidos con nuestra familia del aire. Gloria a Dios. Gracias, Marisol, por tu disponibilidad también. Bueno, cada ministro va a desarrollar un tiempo cortico de lo que las pruebas han sido para sus vidas y lo que significa para el crecimiento cristiano. Luego abrimos las líneas y usted puede participar, hacer su pregunta, hacer su comentario de lo que vamos a desarrollar cada uno. Adelante, Pastor Aquiles Costa. Gloria a Dios. Hay tanto que pudiéramos decir aquí. Quizás más adelantito podamos ver que aquí hay pasos. Aquí hay pasos. En otras palabras, cuando tenemos pruebas, esas pruebas, el propósito de Dios es que sean de bendición. Pero para que sean de bendición, hay 3 pasos aquí. El primero que tenemos que ver es qué cosa es lo que se está probando. ¿Qué nos dice este texto? Y basado en este texto, ¿qué cosa es lo que está probando Dios? Dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Ve? Aquí primeramente se nos dice qué cosa es lo que prueba Dios. Si tú crees en la sanidad divina, Dios va a probar esa fe en la sanidad divina. Si tú crees en la prosperidad económica, Dios va a probar esa fe. Si tú crees que tienes una promesa que Dios va a salvar a tus hijos, Dios va a probar esa fe. Y el propósito de Dios probar esa fe es producir un fruto. Aquí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, primero nos dice qué cosa es lo que va a probar Dios, tu fe. Eso está hablando del creyente, porque el que no conoce a Cristo, no ha aceptado a Cristo, no tiene fe, porque la fe es un don de Dios. Está dentro de los 12, en 1 Corintios 12, entre los dones del Espíritu Santo está el don de la fe. Así que es para el creyente. Y produce ¿qué? Paciencia. Produce paciencia. ¿Paciencia para qué? ¿Para que usted no haga nada? No, paciencia para que usted sepa esperar el tiempo de Dios. Que usted sepa esperar el tiempo de Dios en la prueba. Y el próximo versículo lo dice, fíjense. Mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, que si tú tienes paciencia, vamos a suponer que Dios te va a probar en algo por un mes. Fíjense que Abraham lo probó por 25 años. Le dio una promesa de tener un hijo y lo vino a tener los 25 años. Pero fíjense el error de Sara y de Abraham. No tuvieron la paciencia para esperar que completara la obra. La obra iba a tomar 25 años, pero llegó un momento donde ellos dijeron, Sara no tiene hijos, pues mira, Abraham, toma a mi sierva Agar, tengo una relación con ella, tengo un hijo con ella, y entonces dijo Sara, ese va a ser mi hijo. Fíjense que no fue así, fue un desastre. ¿Por qué? Porque no esperaron que la prueba que Dios le estaba dando tuviera su completa obra. Lo dice aquí, versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa. Hay que esperar. Cuando estamos pasando una prueba, nuestro deseo es, Señor, quítamela, Señor, pásala. Pero ¿qué dice el versículo 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Entonces, en vez de decirle al Señor, quítemela, hay que preguntarle, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Y Señor, ayúdame y dame la fuerza para que esta prueba yo la pueda pasar completa, para yo tener el fruto de bendición completo. Entonces, cuando una persona está en prueba, y a mí me han tocado unas cuantas, en 45 años que llevo sirviendo al Señor, ya perdí la cuenta, ¿ves? Pero he aprendido en esas pruebas a alabar a Dios, glorificar a Dios, esperar que esa prueba dé el fruto completo que tiene que dar.
porque si nos precipitamos y queremos salir de ella, la edificación que Dios quiere hacer en tu vida no tendrá su obra completa, como lo dice aquí. Ven el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Fíjense, imagínense cuando el pueblo de Israel en Éxodo 14 está huyendo de los egipcios y se siente encerrado. Cuando vemos geográficamente, y esto es extenso pero voy a ser bien breve, geográficamente el pueblo de Israel tiene a la mano derecha el mar Mediterráneo, a la mano izquierda el desierto, y en la parte de atrás tiene el mar Rojo. Está encerrado, totalmente encerrado, y de frente tiene los egipcios. Así que hay un encerramiento por los 4 puntos cardinales, se desesperan, tienen miedo, empiezan a gritar y Dios le dice, no temáis, porque estos egipcios que os persiguen hoy, nunca más los van a ver. Y la Biblia dice que Dios hace el milagro. Ellos tuvieron la paciencia, si se hubieran rendido, si no hubieran esperado que la obra de Dios hubiera estado completa, no hubieran visto la mar Roja dividida. No hubieran visto que cuando los egipcios aún entraron detrás de ellos entre la mar Roja, hay un versículo que nada más quiero leer rapidito porque aquí el tiempo avanza. Dice Éxodo 14:25, y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Yo trato de imaginarme eso. Un ejército de 600 carros escogidos de guerreros persiguiendo al pueblo de Israel con los mejores caballos de Egipto, y de repente se le caen las ruedas a todos de un tirón, ¡plac! Y quedan trabados ahí. Entonces el pueblo de Israel pudo ver todo lo que Dios quería que ellos pasaran. Imagínense usted haber estado ahí, eso es tremenda prueba. Pensar que estás encerrado por el mar, por el desierto, por el mar Rojo atrás, por los egipcios delante, qué tremenda prueba. Pero ellos tuvieron la fe, aunque tuvieron miedo, cuando Dios dijo, les dio la promesa de que los iba a librar, ellos tuvieron la fe de creerla y traspasaron el mar Rojo y Dios les dio la victoria. Así que cuando tú seas probado, no te apures en que el Señor te quite esa prueba, sino pídele a Dios la fuerza para pasarla. Amén. Para recibir todo el fruto que Dios quiere que aprendamos. Muy bien. Vamos a escuchar ahora al pastor César Hernández Cruz. Adelante, siervo. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Toda persona que cree en Dios, y aún los que no creen en Dios, tienen que ser probadas. Toda persona en la vida tiene que ser probada. Es más, los hijos de Dios, cuando pasamos por pruebas, esa es la diferencia, es que Dios nos pasa y nos purifica como el fuego. Como el oro, perdón. El oro, cuando lo ponen en el fuego, se hace más puro, se purifica, se hace completamente más puro. Y eso es lo que produce las diversas pruebas cuando tú has conocido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tú sabes, como dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Actualmente estamos a nivel nacional pasando por muchas pruebas, todo el mundo, a nivel mundial, pero si tú tienes el fundamento que es Jesucristo, tenlo por seguro que tu casa no va a caer y Dios te va a perfeccionar y te va a hacer más puro como el oro después de que hayas pasado las diversas pruebas. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué importante es tener paciencia, porque la paciencia te va a llevar a los planes perfectos de Dios. La impaciencia te va a robar los planes que Dios tiene a través de esa prueba que cualquier persona que es hijo de Dios puede pasar. Hay veces que en el momento que viene la prueba no lo entendemos, no entendemos los planes de Dios porque nuestra mente está limitada. Pero la prueba va a producir unos planes más perfectos que los nuestros. Por eso es que la prueba produce paciencia. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Pacientemente esperé en Jehová
y Él escuchó mi clamor. Amén. Entonces tú debes de aprender a ser paciente. Esa es la clave para poder salir exitosamente en cualquier prueba, porque Dios te va a sacar siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. Ahí, me gustó lo que dijo Pastor Aquiles Acosta de la esposa de Abraham. Sara se apresuró a los planes de Dios y ese plan salió equivocado, que hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias con la descendencia de Ismael. Entonces no nos adelantemos. Nosotros, cuando pasemos por pruebas, oremos, ayunemos, intercedamos, meditemos en la palabra profundamente, y aunque no entendamos la prueba, esperemos pacientemente en nuestro Padre Dios. Y luego dice: mas la paciencia de su obra, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. La paciencia te va a llevar a la obra perfecta de Dios. O sea, qué importante es la paciencia. Y yo le añado la fe, porque, o sea, si tú y yo esperamos en Dios, pero si no añadimos la fe, el pueblo de Israel dice que oyó la palabra, pero la oyeron solamente, pero no la oyeron y no entraron a la tierra prometida por no acompañarla de la fe. O sea, la fe es importante. La fe, vestidos de toda armadura de Dios cuando pases pruebas, pero sobre todo del escudo de la fe, porque la fe te hace ver que las cosas que no son van a suceder, aunque no las entiendas en ese momento. Y luego dice en el 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente sin reproche, y os será dada. O sea, que Dios te dé esa sabiduría. Dios es el único que nos va a dar sabiduría, cómo pasar toda prueba, cómo mover. Muchos ejemplos en la vida todos podemos poner, nos faltaría tiempo. Ya casi para concluir, dice: pero pida con fe, no dudando. Y aquí viene una clave. Dice: pida con fe, versículo 6, no dudando, porque no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, arrastrado por el viento y echado de una parte para otra. La duda, tú debes de saber que cuando a ti y a mí te viene un dardo de duda, directamente viene del reino de las tinieblas. O sea, la duda proviene del diablo, no proviene del reino de Dios, porque el diablo siempre atacó a Jesús dudándolo. Dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo: si eres Hijo de Dios. O sea, lo quiso probar a Jesús como diciendo: ¿de verdad serás Hijo de Dios? Entonces Jesús no cayó en su juego del diablo. Cuando te vengan dardos de duda, pensamientos de duda, recuerda que la duda no viene del reino de Dios, sino viene del reino de las tinieblas, por cuanto repréndela en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. La duda viene del diablo, así de claro. Entonces vístete de la fe, vístete de la presencia de Dios, y pasando la prueba vas a ser más puro que el oro y verás la gloria de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es todo lo que puedo decir. Muy bien. Vamos a escuchar a reverenda Marisol Pernas. Adelante, Marisol. Amén. Bueno, aquí dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí Santiago, en este versículo 2, no dice si pasan, dice cuando pasan por diversas pruebas. Amén. O sea, sé que nosotros como cristianos tenemos que pasar por diversas pruebas, porque para mí realmente las pruebas son como exámenes de Dios que nos está haciendo a cada uno de nosotros para ver si pasamos la prueba. Entonces, como cristianos nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sabemos que estamos en tiempos difíciles y sabemos que el Señor permite tiempos difíciles en nuestra vida para enderezar nuestro corazón. Porque fíjense que el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué no nos pide otra parte de nuestro cuerpo, sino nuestro corazón? Cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios,
a comunicarnos con el Señor, a tener esa relación con Él, aún en medio de tu enfermedad. Pudieras estar muy enfermo, pudieras estar pasando problemas emocionales, pudieras estar pasando problemas con tu cónyuge, y preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando a mí eso? El Señor lo que quiere es que tu corazón se acerque a su corazón, que tú confíes que en medio de la prueba, en medio de la tentación, hoy día vivimos en un mundo que es tentado, y nosotros como cristianos tenemos que tener ese acercamiento, esa profundidad con Dios cada día más. Que nuestro corazón no mire lo que está pasando afuera, que nuestros ojos miren para arriba en lo que Dios va a hacer en el mundo, porque el que tiene control de este mundo es Jesucristo. Y el que crea que puede vencerlo está equivocado, porque Jesús venció al enemigo en la cruz del Calvario, y por medio de esa sangre venció todo poder demoníaco, y se va a hacer lo que Él quiere. Y a veces como cristianos nosotros queremos hacer lo que queremos, pero eso no es así, porque Dios permite las pruebas, las tribulaciones, para que nuestra fe crezca y sepamos en quién hemos confiado, quién es el jefe y comandante de nuestra vida, Jesucristo. Y sabemos, querida familia, que este mundo está agonizando a aquellos que no tengan al Señor, porque las pruebas sirven como un carro para equilibrar tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu corazón con Dios, o para desequilibrarlo. Cuando tú no le crees a Él, cuando tú quieres hacer lo que tú quieres, aún en medio de tu enfermedad, tú tienes que creerle a Dios. Yo tengo una persona que me acabó de llamar ayer llorando. Mira lo que le pasó a mi nietecito, se quemó en 2º grado. ¿Por qué le pasó eso? Y estaba llorando, me duele mi corazón. Por eso es que Dios pide el corazón. Y yo empecé a orar por ella y reprendí, le dije, ¿en quién tú has creído? ¿Tú crees que Jesucristo no pagó el precio de ese niño? Que Dios le va a poner piel nueva. Pero tienes que creer en medio de la prueba, en medio de lo que el enemigo te está diciendo. La que te vas a enfermar eres tú, créele a Dios. Y no habían pasado 30 minutos que la llama su hija, que estaba en el doctor, y el doctor le dijo, ese niño está sano, ya un 80% de sanidad. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Pero en medio de la prueba, de la dificultad, de tu enfermedad que tú crees que no puedes, Jesucristo sí puede, porque ya Él pagó el precio. Y sabemos que todos hemos pasado pruebas. Yo he pasado pruebas también, que he llorado, que he suplicado, pero el Señor, cuando he puesto mi corazón y he dicho, Señor, hágase tu voluntad. Toma tu control de mi prueba, de este problema, de mi hijo. Tú eres el que vas a resolver este problema. Ha venido todo por añadidura. ¿Por qué? Porque dice allí también, hermanos, el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca. Cuando tú estás en pruebas es cuando más tienes que alabar a Jehová, porque Él te va a resolver. No importa el problema, la prueba, la tentación, Él es el único que te puede librar y resolver cualquier prueba que tú estés pasando. Muy bien. Bueno, yo quisiera agregar 3 cositas más de tanta verdad que los 3 han dicho. Por ejemplo, Dios prueba a los justos. Si usted es justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por ti y por mí, si somos justos, justificados por Cristo, Dios prueba a los justos. En Jeremías 22 se lo dice bien claro. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. La segunda es, Dios quiere que cuando tú estés pasando por una prueba, permanece en esa prueba con gozo, con alegría, con esperanza, que tú sabes, porque la palabra lo dice, que va a producir algo para tu crecimiento y tu acercamiento
al Señor. Mire qué lindo. Las pruebas te hacen crecer y te acercan a Dios. ¿Cuándo permaneces? ¿Dónde dice eso? En Lucas capítulo 22, 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Cristo fue el ejemplo perfecto de pruebas. Él fue probado en todo. Y usted y yo, como discípulos de Jesucristo, vamos a ser probados. Y créanme que si permanecemos en nuestra fe, confiando en el Señor, en las pruebas, usted va a ver el crecimiento y la comunión íntima que usted va a tener, porque Él quiere que permanezcas en las pruebas con fe. Y la tercera es servir a Dios con humildad, mansedumbre en las pruebas. Porque hay personas que cuando ven una prueba dicen estas palabras, y esto no es humildad, esto viene siendo lo contrario. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? No, ¿por qué no a ti? Si Dios dice que las pruebas son para los justos, los que son justificados. ¿No quieres ser tú justificado? Pues tiene que pasar por prueba. Pero hay que pasar por la prueba con humildad. ¿Y dónde está eso? Eso está en el libro de los Hechos. Mire lo que dice el libro de Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. La prueba te puede producir lágrimas. ¿Vea? Hemos llorado. Yo he llorado, pero esas lágrimas, hermano, como que tienen una fortaleza, un desahogo de tu alma. Imagínate, te refresca el alma. La Biblia lo dice bien claro, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Qué pasó ahí con el apóstol Pablo? Oye, a él, imagínate todas las cosas que le pasó al apóstol Pablo, a Jesucristo, a todos los discípulos por su fe, porque ellos eran justificados. Las pruebas son para los justos. Mire lo que está pasando ahora este país. Este país está pasando una prueba. Y este país, acuérdese, esto es para el mundo entero. Si los Estados Unidos de América estornuda, todo el mundo tiene catarro. ¿Ok? Te lo digo que así es la cosa. Y ha pasado por una prueba de un fraude electoral de votos como nunca en la historia del mundo. Pero todo va a salir a la luz. Y muy pronto, porque no hay nada oculto que no sea manifestado. Entonces usted póngase ahí bajo esta prueba que está pasando todos los cristianos en el mundo, porque estaban esperando que saliera el que más se acerca a Cristo y a la Biblia y a los principios de Dios. ¿Y qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? Usted va a ver lo que pasó muy pronto, porque esto va para la Corte Suprema y ya está el fraude más grande de la historia del mundo. Y van a haber pruebas, y suficientes pruebas. Es decir, que no se ha acabado todo. No, esto empieza ahora, amados hermanos. Esto empieza ahora. Muy bien, ahora sí abrimos las líneas para que usted llame y haga su pregunta, haga su comentario, y usted va a ver como muchos escuchan, son bendecidos, son animados. Esto es una prueba la que estamos pasando, pero hay que pasarla con humildad. La prueba es para los justos y acuérdese que Cristo quiere que permanezcamos durante las pruebas en nuestra fe en Él y confianza en Él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Mirtala dice así: Alma Visión llegó a su vida para salvarla a ella del pecado por la sangre de Cristo. Está muy agradecida con Dios, con el hermano Bruno, y quiere preguntarle, ella está pasando una gran prueba en su vida, con sus hijos, y siente a veces que no está a su lado Dios. ¿Qué debe ella hacer, Pastor Aquiles? Tremendo. Bueno, fíjate que el mismo Cristo, estando en la cruz, cuando estaba pasando su dolor, dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahí en su humanidad, Él nos está dando el ejemplo de cómo reaccionamos nosotros, porque Dios no lo había desamparado.
Dios Padre mandó tinieblas. Dios Padre hizo que la tierra se sacudiera. Dios Padre hizo que el centurión romano que lo llevó para crucificar reconociera que era el Hijo de Dios. Dios Padre hizo que se rompiera el velo de arriba abajo. Dios no lo había desamparado, pero nos está expresando el Señor lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos pasando prueba humanamente, sentimos lo que Él dijo. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dios no te ha desamparado. Dios no ha desamparado a tus hijos. Recuerden también, hermana, que tus hijos tienen libre albedrío. Que ellos toman decisiones que a ti no te gustan, que tú no quisieras, pero Dios respeta la voluntad de cada ser humano. Pero tú sigues creyendo, porque yo que fui pastor 33 años y ahora llevo 15 años predicando por todos lados, he visto madres como tú ver a sus hijos de rodillas, aceptando al Señor Jesucristo y glorificando el nombre de Dios. No pierdas la fe, sigue creyendo, sigue orando y anímate, no dejes que el diablo te deprima tanto, anímate para que cuando llegue el milagro te puedas gozar grandemente. Amén. Excelente, muy bien. Bueno, Arturo dice, él no es cristiano, Pastor César. Él no es cristiano todavía, pero le gusta ver este canal y cómo predica el Pastor Bruno. Y tiene una duda. ¿Hay otra vida después de la muerte? Pues claro que sí. O sea, la Biblia habla bien claro cuando Jesús habló del Lázaro y el rico. Dice que Lázaro fue un hombre que padeció diversas pruebas aquí en la tierra, escasez y todo eso, pero cuando él murió, dice que vinieron unos ángeles por él, por Lázaro, y se lo llevaron al seno de Abraham, o sea, un lugar ahora que es un lugar de reposo, que es a la presencia de Dios. Y el rico dice que, o sea, despertó en el Hades, o sea, en el infierno. O sea, si no hubiera una vida después de la muerte, entonces ¿para qué estamos hoy aquí? Yo lo diría así de claro. O sea, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se va a morir. Este cuerpo que nosotros tenemos por encima, ese definitivamente se va a volver a hacer polvo. Pero el alma y el espíritu nadie lo puede matar. O sea, ¿cómo podríamos decir que no hay nada después de la muerte? Viendo que hay evidencias tan grandes como el universo. A mí me encanta ver el universo. O sea, que ni la persona más sabia del mundo puede hacerte un sol o una estrella en toda la tierra. O sea, no hay nadie. Entonces, el universo es una evidencia tan clara de que hay un Dios tan perfecto y tan poderoso que nos ha dado su imagen y semejanza. Dios es espíritu, pero nosotros también somos espíritu, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, hermano, yo te recomiendo que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, viendo todo lo que está pasando a nivel mundial y no darle tu vida a Jesús. Créeme que a mí me daría temor, mi hermano. O sea, porque todo mundo tiene que ser probado. Y aunque tú creas que no hay vida después de la muerte, tenlo por seguro que hay una vida después de la muerte. Y créeme, yo he visto enfermos sanados, he visto endemoniados salir fuera de personas. O sea, he visto lo que la Biblia dice. Y dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque Dios no miente. Dios es un Dios que lo que dice, lo ejecuta. Entonces, lo que te recomiendo, que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Cuando finalice el programa, prepara tu corazón, porque ese es el mejor regalo que Dios te puede para salvar tu alma. Excelente, excelente. Y mire lo importante que es la salvación, como elocuentemente lo ha dicho el pastor César Arturo. Que mi hermano Arturo, tú pusiste ahí, él no es cristiano. Tú no eres cristiano todavía. Pero vamos a interrumpir este programa para que tú lo seas ahora. Amén. Amén. Mira, extiende tus manos hacia la pantalla, varón de Dios. Ya te llamo varón de Dios, porque vas a entrar en el reino hoy. Ahora, di conmigo esta oración. Di: Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Yo hice una pregunta, que si había vida después de la muerte. Y tú eres la resurrección y la vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Te invito a mi corazón
Yo creo que moriste en la cruz, derramaste toda tu sangre por mi vida y por la vida de todos los seres humanos en el mundo. Lo creo. Fuiste sepultado, moriste, pero al tercer día resucitaste entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón ahora y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Arturo, si tú has hecho esta oración de corazón conmigo, yo quiero que tú vuelvas a llamar a este mismo número que llamaste. Mensajeros ahí están, hombres de Dios que están aquí para recibir tu llamada, y mujeres de Dios. Dile que tú hiciste la oración con nosotros para enviarte un cassette, un CD, mejor dicho, que dice: ahora que soy cristiano. Te voy a enviar eso para que sepa que sí hay vida después que el humano muera aquí en la tierra. Vida después de esta vida. Esa es la resurrección y esa es la vida esa que tú estás deseando. Porque tú lo dices muy elocuentemente, él no es cristiano todavía, pero le gusta ver este canal, imagínate. Le gusta ver este canal, es decir que ya yo estoy sintiendo de que Dios te está tocando, mi hermano. Y dice, y como predica el pastor Bruno, pues eso a mí me edifica. Me estás edificando a mí también ahora y al panel. Y tiene una duda. La duda ya no puede estar, porque ya te la explicó Pastor César Hernández Cruz. Que Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Él es la resurrección y la vida. Y tú preguntaste, ¿hay otra vida después de la muerte? Sí la hay. Garantizada por Dios y la palabra del Señor. Muy bien, seguimos. Llámanos otra vez y di que hiciste la oración de corazón. Bueno, Melissa de Huntington Park dice así: saluda al panel y al hermano Bruno, no se pierde este programa, y le quiere preguntar si Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos. Marisol, si Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos. Dice la palabra que el Señor nos conoció desde el vientre de nuestra madre. O sea, sé que si Él nos conoció, si ya sabíamos, si el Señor es omnisciente, omnipresente, el Señor, nosotros no hemos hablado y ya el Señor sabe lo que vamos a decir. El Señor tiene que saber quiénes son los que van a ser salvos, aunque el hombre tiene un libre albedrío, porque a veces Dios quiere cosas para nuestras vidas, pero el hombre en su mala vida de vivir no quieren aceptarlo a Él en su corazón. Ahí el Señor no puede hacer nada, ¿verdad? Pero el Señor sí sabe, porque el Señor nos conoció antes de que fuéramos formados. Ya el Señor sabíamos quién era. Si la creó a usted, si creó el mundo, la creación y todo lo que en Él hay, ¿usted cree que Dios no va a saber? Yo creo que Dios sí sabe. Claro que sí. Bueno, una hermana anónimo pregunta, primeramente felicita al panel de este día. Ella siente que ha pasado demasiadas pruebas en su vida. Hijos en la cárcel, problemas financieros y también enfermedades y muchas otras cosas más. ¿Qué puede hacer ella cuando se siente que está perdiendo su fe? Hermana, tienes que resistir y aguantar. Mira, un versículo bíblico en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, así te dice el Señor: amados, Él te ama. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Amén. Hermana, si yo te contara a ti las pruebas que yo he tenido que pasar en mi vida, son tremendas. Y cuando en ese momento cuando la estoy pasando, siento que el mundo se me está acabando. Han habido pruebas donde he parado enfermo, con ataques de corazón. Han habido pruebas tremendas en mi vida. Ahora cuando miro para atrás veo el fruto de esas pruebas. Veo cómo Dios utilizó esas pruebas para que mi fe incrementara. Así va a incrementar tu fe. Quiero darte una ilustración. Doctor Bruno Camaño, cuando yo estaba estudiando ingeniería, me mandaron unos laboratorios donde estaban haciendo unos experimentos. Y en esos laboratorios experimentaban
¿cuánto resistía un clavo? Para saber en qué tipo de material podían ponerlo. Había clavos que resistían el óxido, clavos que resistían el agua, pero sobre todo habían unos tornillos que estaban experimentando y le ponían unas grandes prensas de hierro a ver cuándo reventaba el tornillo para saber. Yo pregunté, ¿por qué era tan especial aquellos tornillos? Porque eran los tornillos que iban a amarrar el esqueleto de acero de los grandes rascacielos aquí en Los Ángeles, a ver cuánto aguantaban los futuros terremotos. El hombre prueba las cosas, Dios nos prueba a nosotros. Siento mucho lo que está pasando con tus hijos, que Dios te dé fuerza, pero anímate, que tu vida no ha terminado. Gózate, alaba a Dios. No permitas que el Satanás te meta en una depresión, en una tristeza, sino confía en el Dios que te ha prometido las cosas y verás que tendrás victoria en el nombre del Señor. Excelente, sí, porque, wow, qué tremendo, ¿no? Hermana, usted ha hecho una pregunta muy tremenda, pero qué bien que la contestó el pastor Aquiles. Haga lo que él le dijo, porque usted va a ver de que esa prueba también la vas a pasar. El Señor lo dice bien claro, Él nunca va a permitir que pases por una prueba que tú no la soportas. La vas a soportar como has soportado todas las otras y vas a pasar las pruebas y vas a recibir la bendición. Porque eso es la esperanza que tenemos, todo, ¿verdad? Ana de Curajay dice, le pregunta al hermano Bruno que alguien le ha dicho que las pruebas vienen cuando las personas han pecado. ¿Es cierto esto o no? Ana, bueno, déjame decirte algo. Sí, pueden venir pruebas a personas que han pecado, es correcto. Pero no necesariamente todas las pruebas es porque alguien ha pecado. Ellos van también a contestarla. Yo te voy a dar mi manera de pensar esto. Es cierto que las personas que han pecado van a pasar por algunas pruebas, ¿ok? Por ese pecado, es posible. Pero también hay personas que no han pecado, que pasan por unas pruebas para producir un crecimiento y un acercamiento a Dios. Dios permite esas pruebas, porque Él sabe que tú la puedes soportar. Pero vamos a ver lo que dice el pastor César. César, ¿qué tú crees? A ella le dijo alguien que las pruebas vienen cuando las personas han pecado, que si es cierto o no. Sí, o sea, es relativo, o sea, no es del total cierto eso, porque si toda persona que pasa una prueba está en pecado, pues es incorrecto eso. Hay personas que no han cometido ningún delito, ningún pecado. Yo recuerdo cuando estaba saliendo de la iglesia un domingo y mi esposa estaba embarazada. Y tuvimos un accidente tan fuerte que créanme que solo Dios nos pudo haber guardado. Entonces yo no lo entendí en ese momento, pero pues yo sabía que estaba ya entregado por completo a Dios. Entonces hay veces que todos tenemos que ser probados, le repito, y sí también hay personas que tristemente han cometido errores. Un ejemplo te quiero poner como el rey David. El rey David cometió errores, cometió adulterio, mató al esposo de aquella mujer, y de la mujer de Urías, y entonces después de eso vinieron pruebas a su vida. Pruebas, pero eso es por la consecuencia del pecado que él cometió. Entonces, o sea, cuando hay personas, recuerden lo que la Biblia dice, que Dios al hijo que ama, lo corrige. Y al que no es hijo, o sea, pues no lo va a corregir porque no es su hijo. Pero entonces cuando verdaderamente una persona también ha fallado, pues sí va a pasar por pruebas, pero en realidad son parte de la consecuencia del pecado que aquella persona cometió. Entonces no todos los casos son así, les repito. O sea, hay parte de personas que un ejemplo le quiero poner ya para terminar, un drogadicto pues va a pasar por muchas pruebas. Aunque sea cristiano, si es drogadicto todavía con ataduras, va a pasar por pruebas y por situaciones que pues, le han venido por causa del pecado, pero al tiempo de Dios, Dios va a perfeccionar a esa persona. Y hay personas que están bien metidas 100% con Dios, que también van a ser probadas, pero
Dios los va a purificar como el fuego para llevarlos a un nivel espiritual más poderoso y más victorioso. Entonces, espero que te hayamos contestado esa pregunta. Muy bien. Ana, hermana Marisol, para que también tú a ella le dijo alguien que las pruebas vienen cuando las personas han pecado, que si es cierto o no. La pregunta está bien interesante. Claro que no. Dice la palabra que si hemos pecado, abogado tenemos. Una vez que usted pecó y usted se arrepintió, el abogado que aboga por usted al Padre ya la perdonó. El Señor, cuando usted comete un pecado, no es hombre para que se arrepienta. Él la perdona y ya se olvida de lo que usted hizo. Ahora, como dijo el pastor, si es un pecado que tiene una consecuencia, ¿verdad? Como por ejemplo a personas que usted esté casada y haya tenido hijos con otra persona, las consecuencias, ya eso es otra cosa. Pero el Señor, cuando la perdonó, no le va a mandar ninguna enfermedad a usted porque usted haya pecado, porque el Señor murió por las enfermedades. A veces el Señor las permite, pero no le está a usted mandando nada porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, y que usted haya pecado, se arrepintió, olvídese, ya usted está perdonada. Pastor Aquiles quiere contestarle a Ana para que ya tengan la respuesta de los cuatro. Sí, hermana Ana, yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. Hay veces que cuando una persona peca, Dios manda prueba para que esa persona se arrepienta, que esa persona sienta el dolor, sienta la agonía. El pastor César mencionó al rey David, y mire, cuando él pecó y cometió un adulterio, mire cómo él se sentía en el Salmo 51, el dolor que Dios le permitió sentir. Dice el versículo 6, Salmo 51, 6, para que usted lo lea. Dice aquí: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 8, hazme oír gozo. Estaba triste, y hazme oír alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En otras palabras, cuando uno ha pecado, Dios, que te ama, permite que ese dolor venga, que esa tristeza venga, permite que las consecuencias, a lo mejor una multa, a lo mejor hasta una enfermedad, Dios permite que venga para que la persona se arrepienta, recapacite, entiende lo que ha pasado y cambie su vida. Pero no siempre es así. Hay veces que la persona no ha pecado y Dios quiere mover a esa persona a un nivel superior. A un nivel superior. Mira, interesante, la palabra prueba en hebreo es la palabra bachán y significa presión, resistir la presión o el peso. ¿Ves? La palabra bachán en hebreo, la prueba, significa resistir la presión y el peso. En otras palabras, si Dios te quiere mover a un nivel superior para bendecirte, va a probar cuánto tú resistes y cuánto tú aguantes. Así que puede ser, porque la persona haya pecado, le venga la prueba, y puede ser que Dios está pensando mover a esa persona a un grado superior y entonces lo va a probar. Es correcto. Bueno, Doris de Oklahoma dice: ¿es pecado reclamarle al Señor cuando se están pasando muchas pruebas, Pastor César? ¿Es pecado reclamarle a Dios cuando se están pasando muchas pruebas? Ay, hermano, le diste en el mero punto. Igual yo tenía años que no le preguntaba a Dios ciertas cosas que no entendía en estos días, ¿verdad? Y orando en lo secreto, como lo leyó el pastor Aquiles Acosta, yo le dije a Dios: perdóname, Señor, porque yo tenía años que no te preguntaba, porque al preguntarle a Dios prácticamente estás cuestionando a Dios, o sea, le estás diciendo: oye, o sea, como diciendo, yo sé más que tú. Entonces, o sea, nadie de nosotros va a saber más que Dios. Dios tiene planes perfectos. Y cuando uno hace eso, pienso que sí, uno ha pecado, ha fallado, pero lo más hermoso es reconocerlo y decirle: papá, perdóname, porque me quiso atacar ese dardo de duda, de incertidumbre, pero lo rechazo, lo cancelo, me someto por completo a Jesucristo,
y a tu voluntad, y ahí es donde Dios se glorifica. O sea, lo hermoso es reconocer, o sea, que cuando tú dudes y pase lo que preguntaste, o sea, humíllate a Dios, pide perdón y vas a ver que Dios te va a perdonar y va a amar nuevamente la integridad que hay en ti y en cada uno de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Flor del Río dice: hermano Bruno, que Dios lo bendiga. Le gusta ver este canal porque veo que usted dice las cosas como son y no como los medios de comunicaciones que desinforman las personas, que solo dicen lo que les conviene. Tenemos fe que nuestro presidente Donald Trump seguirá por 4 años más después de estas pruebas. ¡Uy! ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, hermana Flor del Río. Sí, después de esta prueba reinará el hombre temeroso de Dios por 4 años más. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Porque los que se burlan de lo sagrado serán avergonzados, pero los que honran lo sagrado serán levantados. Por eso nos humillamos ahora para que Jesús nos levante, hermano. Bueno, Pastor Julio Caña dice: bendiciones, doctor Bruno, y a todos mis pastores, amigos del panel. Gracias y paz desde San Antonio, Texas, donde está predicando. Gracias, Julio. Leonardo Cepero tiene un saludo, pero está diciendo algo al panel y a todos los que están escuchando. En la prueba es cuando vemos la gloria de Dios y la manifestación de su poder. Oye, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Las pruebas. Óyeme, después que pasamos las pruebas, vemos la gloria de Dios, la misericordia, la compasión. Gracias, Leonardo Cepero. Dios te bendiga, varón de Dios. Merari Orellana dice desde El Salvador: bendiciones, hermano, le gusta este tema. Dios le bendiga, Merari Orellana. Marlene Lainés: bendición al pastor Bruno y al panel. Gracias. Romy Collin desde Pandeo: bendición, pastor Bruno, buen tema. Saludos a todos en Alma Visión. Gloria a Dios. Bueno, nos vamos con esta linda adoración y regresamos con el tema pruebas. Todos tenemos que pasar por pruebas. Pero si usted le pregunta a cualquier cristiano que si Dios no estaba ahí cuando pasábamos las pruebas, todos te van a decir: Dios nunca me ha probado más de lo que puedo resistir. Veamos esta linda adoración. Gloria sea al Señor. Bueno, tenemos una emergencia aquí de Silvia Gallo, desde Santa Rosa. Su hijo Christopher va a tener una corte y su nuera, para que no levante falsos en contra de él. Que por favor oremos. Claro que sí, mi hermana Silvia. Vamos a orar ahora por tu hijo Christopher. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, ahora venimos intercediendo a favor de Christopher, el hijo de la hermana Silvia Gallo. Señor, ninguna fuerza armada contra Christopher va a prosperar y él va a condenar toda lengua que se levante contra él en juicio. Esto es la herencia de los santos en Cristo Jesús. Decretamos victoria en esta corte y, Señor, gracias por escuchar nuestra oración a favor de Christopher. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Bueno, pastor Aquila Costa, César Hernández y Marisol, gracias por sus sabias respuestas. Y ya nos queda un minuto, no queremos cerrar sin antes darle a usted la oportunidad de abrir su corazón al amor de Cristo. No importa por la prueba que está pasando. Mira la prueba que está pasando nuestro presidente Donald Trump. Él va a superar eso y va a ver cómo va a tener 4 años más. Ore conmigo esta oración y diga: Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día
resucitó entre los muertos. Señor Jesús, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.